Buenas noches, muy buenas noches. Una vez más, retornando a las escrituras. Continuamos con el estudio de Apocalipsis, ya que no fuimos a la célula. Nos tocó descanso hoy. Vamos a hacerlo aquí en casa. Este estudio, que es bien importante para nosotros. El estudio del libro de Apocalipsis, que continuamos, vamos por el capítulo 15 y continuaremos en este capítulo 15. Ya terminamos el 14, así que seguiremos adelante en el poderoso nombre de Jesús. Seguiremos estudiando este libro de Apocalipsis. Una vez más estamos tratando de llegar hasta su hogar a través de esta red social. Así que vamos a la lectura bíblica del libro de Apocalipsis. Quiero antes de quitarle estos modos y vamos a capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Dice el verso 1: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son las obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque los juicios se han manifestados. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias a Él porque nos permite estar delante de su presencia. Vamos a estudiar, como dije, este libro, y son los ángeles con las 7 plagas postreras. Gracias, Señor, que tu palabra sea de bendición, de edificación para mi hermano oyente, para mi amigo o amiga que está siempre pendiente. Vamos a que este estudio sea de bendición para la gloria de tu nombre. Usa mis labios y que la enseñanza sea de bendición en el nombre de Jesús. Qué bueno, ¿no? En el capítulo 14 hablamos de los 144,000 y todo lo que podemos decir, ¿verdad?, de este capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles, ¿no?, que nos llevó a que la tierra era cegada, y el verso 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,700 estadios. De eso hablamos en el capítulo anterior, ¿no?, de cómo la ira de Dios se va a consumar, y algunos
comentarios pueden salir o pudieron salir y están saliendo de cómo es Dios, de poder ser cruel. Dios no es el mismo ser humano que a veces no está entendiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso es que es bien importante. Por eso, de eso se trató acerca de la cosecha de los santos para ser llevados a su hogar celestial y del juicio divino que destruirá a los impíos. Ahora vamos a ver con un poco más detalle lo que ya se había anunciado en el capítulo 11, 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que construyen o destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Mira qué tremendo, ¿no? Este fue en el capítulo 11, 18, 19. Por un lado, vemos el juicio, o vamos a ver el juicio de Dios, que concluirá con las 7 plagas postreras que comenzarán en este capítulo 15, ¿no? Y en el capítulo siguiente, mejor dicho, y por otro tendremos ocasión de ver la alegría de los santos redimidos disfrutando ya en la presencia del Dios en el cielo. Qué tremendo, qué lindo va a ser para aquel que persevere hasta el fin, ¿no? Tendremos ocasión de ver la alegría de los santos redimidos disfrutando ya en la presencia de Dios. Porque como repito, el capítulo del capítulo 4 para acá son eventos del futuro. Porque el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes, las cosas que son, o las que has visto, perdón, y las que son. Las que has visto, el capítulo 1, el Señor en su gloria, y el capítulo 2 y 3, las cosas que son, la iglesia, y las cosas que serán después de esta, capítulo 4. Entonces, del 4 hasta acá son las cosas que serán después de las que eran, las que son. O las que son porque todavía estamos en la época de la iglesia. A lo largo del capítulo encontramos 3 visiones, 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. El verso 1. El gozo de los santos en el cielo, 2 al 4. El templo del tabernáculo en el cielo abierto, es abierto, 5 al 8. 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. Así está dividido el capítulo, ¿no? Primero, 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. Segundo, el gozo de los santos en el cielo, del 2 al 4. El templo del tabernáculo es abierto, del 5 al 8. Como solo son 8 versículos, pero con una enseñanza tremenda para que usted y yo nos preparemos para lo que está por venir. 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En ella se consumaba la ira de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sí, y lo que estamos mirando, mi hermano, es solamente el principio de lo que vamos a vivir, a los que se va a ver o se va a vivir en el tiempo postrero, ¿no? Entonces nosotros estamos en el tiempo del cumplimiento, repito, de la palabra profética. La palabra de Dios. Hermano, tenemos que estar despiertos porque los tiempos se están cumpliendo. La profecía bíblica está llegando casi al final. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo delante de Dios? ¿Cómo estaremos nosotros preparados delante de Dios? A veces tenemos que decirlo, pero tenemos que afirmarnos. Ya no es tiempo
de jugar si somos o no somos cristianos, porque el tiempo va avanzando cada día. Las cosas que están sucediendo, las que están pasando, nos llevan a algo más terrible, ¿no? Pero de nosotros depende si nos quedamos para lo peor. Si perseveramos hasta el fin, dijo Marcos, ¿no? Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Entonces debemos de perseverar porque estamos en el tiempo último de la iglesia. La edad de la iglesia ya va a terminar. Ya la iglesia va a desaparecer al toque de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso nosotros tenemos que estar ahí listos, viviendo para el Señor, ¿no? Entonces las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Juan ve en el cielo una nueva señal. Juan ve en el cielo una nueva señal que le produce asombro y admiración. Se trata de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Eso es lo que dice el texto, ¿no? A veces nos cuesta creer cómo será que Dios va a ser así. No, Él no es cruel. Nosotros somos los que no oímos, no acatamos. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Hermano, qué tremendo, ¿no? Tenemos que nosotros estar preparados para lo que Dios va a hacernos. Y antes de que eso suceda, la iglesia va a ser arrebatada. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Pueden ser 10 años, 50 años, o sea, para la edad de la iglesia, ¿no? Algunos ya estamos rucos, digo yo, entonces, pero falta poco o faltará mucho. Porque en la hora que menos pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces vemos que qué señal no más terrible, ¿no? Se admiró Juan al ver esta señal. En los capítulos anteriores ya se nos ha hablado mucho acerca de los juicios de Dios. Hemos visto los 7 sellos y también las 7 trompetas. Ahora comienza una nueva serie de 7 copas de la ira de Dios. Pero debemos notar que son descritas aquí como las 7 plagas postreras. 7 copas, 7 plagas. En ellas vamos a ver un fuerte énfasis en el carácter definitivo de estos juicios, puesto que con ellas, nos dice Juan, se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos. Cuando Dios se enoja, usted sabe, nosotros como padres, pues cuando a veces nuestros hijos no nos hacen caso, desobedecen, bueno, al menos en El Salvador, yo me recuerdo que las mamás o agarraban una faja, un cincho o una vara. Hubo una ocasión que mamá, como yo era bien desobediente, entonces mamá agarró un lazo y me guindó, imagínense, en el paral, y me puso fuego abajo en los pies, para quemarme los pies para que no anduviera de andalomba, de vago. Entonces fuerte, no es que ella era así de mala, no, era lo que yo no hacía caso, lo que yo no obedecía, así es Dios. Dios no es misericordioso, es un Dios de amor, perdonador, de paz, de tranquilidad, pero la otra moneda es la ira de Dios. Aquel personaje, aquella persona que no quiere acatar las órdenes de Él, ¿no? Se consumaba la ira de Dios. Imagínense desde cuándo. No es mucho el tiempo realmente, casi 6,000 años, ¿va? Según se cree, ¿no? Pero Dios ha sido paciente para con el ser humano.
Así que aún a través de la era de la gracia, la iglesia es paciente, Dios, pero miramos ahora a muchos cristianos que se nombran así, no están haciendo la voluntad de Dios, están viviendo para ellos, para el mundo, para el amigo, para la amistad, pero no para Dios. Entonces esto está provocando la ira de Dios, ¿no? Porque nos da tiempo para que nos arrepintamos de nuestro corazón y vivamos para Él. Pero a veces nosotros no queremos, ¿no? Al terminar el capítulo anterior vimos que los hombres impíos estaban ya como uvas maduras, listas para ser vendimiadas, 14:18, ¿no? Habían llegado a un punto de endurecimiento y oposición contra Dios que resultaba imposible su conversión. Imposible. Por eso que dice, ¿no? Uvas maduras listas para ser vendimiadas, o sea, pisotearlas, ¿va? Eso es lo que se hace cuando, imagínense, nos gusta el jugo de uva. Y para que haya jugo de uva, tienen que pisotearlos primero. No sé si hay modernización ahora, pero antes así lo hacían con los pies. Como la sal, cuando se va a sacar la sal, allá por Nicaragua, pasamos por un lago y vimos que hay gente que está sacando sal y está antes de llegar ahí por Honduras, ese es el asunto, ¿no? Entre Honduras y Nicaragua vimos eso y ahí está la gente pisoteando para que la sal salga, ¿no? Entonces lo mismo con las uvas, según Apocalipsis 14:18 nos habla de eso, la vendimia, ¿no? Uvas maduras. Así que resultaba imposible su conversión. Habían llegado a un punto de endurecimiento terrible, como hoy. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando la respuesta de los hombres a cada uno de los juicios de Dios será la blasfemia y la falta de arrepentimiento. Y los hombres blasfemarán contra Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Mire, Apocalipsis 16, 9, 11 y 21 nos habla de eso. Mire, lo vamos a leer para que vea que no estamos inventando. El hombre, a pesar de la maldad, ¿no? A pesar de la maldad, el hombre está empecinado a hacer lo que a él le viene en gana, ¿no? No quiere oír la voz de Dios, no quiere entender lo que Dios está haciendo, pues, ¿no? 16, 9, 11 y 21. Miren, 16, Apocalipsis 16, 9, 11 y 21. Mire el 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mire que viéndolo, así estamos ahora. La guerra está y todavía gente no cree, ¿no? El verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, ¿no? Qué terrible, ¿no? El hombre, ¿no? Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí hay un problema, ¿verdad? Pero nos vamos a hablar un poquito más allá, ¿verdad? Cuando miremos lo que está, porque cuando se habla de la gran Babilonia, ¿quién será? Bueno, antes solamente se creía que era la Iglesia Católica, pero hoy la mayoría de comentaristas dice que la Gran Babilonia no está hablando ahí de religión, sino de política. Es que es terrible, y es verdad. Y todos están mirando al norte, los comentaristas, todos miran al norte, que es la Babilonia. Hermano. Y sinceramente, cuando estamos viviendo en la Babilonia, Babel, confusión, todo. Este país fue construido, se dice, con oraciones y todos los que vinieron a este país, pero en este país se fue derrumbando poco a poco. Usted sabe que es el país que tiene tanta gente con buen cerebro,
pero a la misma vez de aquí salen el montón de videos pornográficos, películas pornográficas, todo. Por eso se cree que no está hablando de la Iglesia Católica solamente. En lo espiritual, en lo religioso probable, pero en lo político y todo lo demás cae a esta gran nación, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado porque nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Tenemos que ponernos bajo las manos de Dios. Porque miren, y los hombres blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Su actitud es la que provocó esta nueva serie de 7 juicios que vemos aquí. Esto ya había sido advertido por Dios en la ley, Levítico 26:21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Qué terrible, ¿no? Entonces, por eso está el verso que es bien famoso: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Segunda de Crónicas 7:14, ¿no? Si se humillare mi pueblo. Porque, hermano, hoy hay mucha arrogancia, mucha gente arrogante en las iglesias, del nombre y triquitracas, ¿no? Arrogantes. Como dijo un canto de ahí del 80, se visten para exhibir, dice. No para darle la gloria al Rey. Y mire, imagínense, canta, dice así: malas costumbres se pegan como manché en la pared, y muchos cristianos caen como peces en la red. Eso fue ya por el 80, y yo llegué en el 82 y por el 84, de ahí que empezamos a oír música cristiana, ¿no? Y esto ha empeorado. Hoy el pastor en algunas iglesias miedo le tiene a los miembros, que se pueden enojar si predica de eso. Solo hay algo por ahí que es algo alocadito de Guatemala que nos maldice a nosotros, pero también pega fuerte contra eso, ¿no? Pero, hermano, es el tiempo que estamos viviendo. Por eso es menester que nosotros que leemos, estudiamos, que oímos la palabra de Dios, empezar a hacer lo que el Señor dice. No lo hacemos para el hombre, lo hacemos porque Dios lo manda. Y el verso está: si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. O sea que para nosotros que somos hijos de Dios o conocedores, porque ahí habla, ¿no?, del infiel, del que no quiso obedecer, va. Dice Pablo: no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no? Hablando y eso es lo que estamos viendo ya, y se va a seguir viendo todavía más adelante. Llegados a este punto, podríamos decir que a partir de aquí el propósito de Dios no es tanto buscar la conversión de las personas, sino traer sobre ellas su justo juicio. Por eso, aunque los juicios simbolizados por los 7 sellos y las 7 trompetas fueron fuertes, sin embargo eran juicios parciales. Estos ya son más directos, ¿no? Pero a partir de aquí las limitaciones desaparecen y los juicios afectan al universo entero y se centran especialmente en el reino de la bestia y el falso profeta, ¿no? Ahí se centra. Sin lugar a dudas, el tema de la ira de Dios no nos gusta. A nadie le gusta, ni a mí no me gusta. Pero aquí está, cuando la ira de Dios es la ira de Dios. Se habla muy poco de ello, incluso entre los cristianos. A veces pareciera que el pueblo de Dios se avergüenza de la ira de Dios y las manifestaciones tan terribles que aquí se muestran de sus juicios, ¿no?
Sí, hermano, qué terrible, ¿no? Se muestran de sus juicios. Aquí desde este capítulo 15 es terrible, 16, 17, 18 y hasta el 19, ¿no? Y todavía la guerra de Gog y Magog, pero aquí en esto, con los detalles que tenemos en el 15, 16 y 17 son terribles, pero es los juicios de Dios, ¿no? Sin embargo, vamos a ver en este pasaje que la manifestación de la ira de Dios produce uno de los cánticos de alabanza más hermosos que se han escuchado en el cielo. Sí, es bonito, ¿no? Grande y maravillosa son tus... Mire qué lindo, ¿no? Es un canto que inspira. Ya casi no se oye porque a la mayoría les gustan los coros modernos. Algunos coros cantos modernos que no son inspirados, como dijo ese cantante, ¿no? De que él es no es cristiano, sino que él canta secularmente, ¿no? No sé, parece que no sé si falleció o se enfermó, ¿verdad? Pero a todo aquel que blasfema se le llega su día. Se le llega su día. Sea un buen cantante famoso, ¿no? Y él, pues, así dijo, ¿no? Y a muchos nos gustan cantos así nuevos. Son bonitos algunos. Lo único que no son inspirados, bien se siente, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar de Dios. El tiempo apremia. A todos nos agrada pensar en el amor de Dios, ¿no? Y cuando se nos menciona su ira, nos parece que es algo ajeno a su carácter. Ningún creyente dudaría en admitir que el amor es uno de los atributos de Dios, pero pocos se atreverían a decir que la ira es otro de ellos. Que el amor de Dios es maravilloso, es grande, ¿no? Estamos todavía, y mientras Él nos da la oportunidad de hablar, de evangelizar, ganar uno más para Cristo, ¿no? Debemos de hacerlo antes de que esto llegue. Falta poco, como dije al principio, no sabemos cuánto, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, la misericordia, el amor de Dios es grande. Pero por lo que estamos viendo ya, imagínense cómo estará la gente allá en el otro lado del mundo, como se dice, sufriendo, aguantando hambre. No hay aguas en algunos cantones, como decimos en El Salvador, o en unos lugares, y la gente no tiene que comer muriéndose de hambre. Alguien dijo que no es dispensacionalista, un comentarista dijo que ya estamos en el caballo negro. Cuando hablamos de los 4 jinetes en el capítulo 6, ¿no? El caballo blanco, ¿no? Con un arco, no es Cristo. Viene con vestiduras blancas, pero no es el Señor. Trae un arco, el arco se quiebra. Y en el capítulo 19 aparece el Señor con una espada. La espada es difícil que se quiebre, más si es de acero, ¿no? Entonces, pero ahí está, sale venciendo para vencer, dice. Y después sale el caballo negro, que simboliza la guerra. Mire qué terrible, ¿no? Los 4, el amarillo que significa la muerte. Qué tremendo, todo va allí, ¿no? Y el rojo, perdón, la muerte, y el amarillo con la balanza en las manos, ¿no? Todo caro, que escasea todo, se pone caro, y lo estamos viviendo. Entonces vale la pena reflexionar cómo estoy delante de Dios. Por eso dije que a muchos no les gusta mencionar su ira, nos parece que es algo ajeno a su carácter. Y repito, ningún creyente o cristiano dudaría en admitir que el amor es uno de los atributos de Dios y es el más grande, más sublime, pero pocos se atreverían a decir que la ira es otro de ellos. Sí, es la otra cara de la moneda, dijo alguien, ¿no? No porque él quiera, sino porque el mismo mundo lo está pidiendo, ¿no? No quieren convertirse. Les caemos mal a muchas personas cuando hablamos del Evangelio. Pero es menester que lo hagamos.
Tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los vecinos, que el Señor pronto viene a levantar su iglesia. Estemos orando, hermanos, porque bauticemos un buen grupo de hermanos que están llegando de la hermana Angelita. La mayoría son trinitarios bautizados en la Trinidad, pero les estoy hablando del bautismo. Y Dios está tocando los corazones de ellos porque ya no se corrieron, ya no se fueron. Todos estos días hemos estado hablando de doctrina. Y eso, hermano, me motiva porque hay gente que necesita saber la verdad de la palabra de Dios, sin tirarles pedradas, ¿verdad? Sin golpearlos, ¿verdad? Sino exponiendo la palabra de Dios. Entonces, es evidente que esta visión de Dios encaja bien con las preferencias del ser humano. Queremos un Dios que se preocupe por nuestro placer y bienestar, pero no uno que nos reprende y castigue por lo que hacemos mal. Así quisiéramos, ¿no? Y lamentablemente en este país parece que con la ley que hay aquí, pues hay veces que los hijos le gritan hoy a los padres, ¿no? Bien desobedientes. Ahí solamente el amor de Dios, el Espíritu de Dios quebrantando a nuestros hijos, porque se vuelven rebeldes y que no se les puede tocar, porque hay gente que dice, hay hijos que le dicen a los padres, si me pegas, te acuso con el policía. Es el tiempo, hermano, que estamos viviendo. Pero no importa, tenemos que seguirles diciendo y enseñando. Recuerdo una hermana que testificó allá en Adelanto, que tiene sus dos, yo ya creo que ya se han de haber casado. Dice, ¿estas creen que a mí me la van a hacer? Si usted quiere, vaya, pastor, me dijo. Y vea cómo están decididas, porque me ha hallado dice que para que no les quedara seña en las nalgas, agarraba una paleta de menear el maíz, no la masa. Con esa les daba ese. Así, no que les quedaban moretones. Buena estrategia, ¿no? Pero mire, dice, ahí están, me quieren mis hijas, dice. Y es una verdad, no porque se les castiga, no es que no nos van a querer. Es probable que porque los alcahuetiemos, ya no nos van a querer. Por eso necesitamos hablarles, porque el tiempo se está acercando. Ahora bien, dicho esto, debemos declarar que la ira de Dios no tiene nada que ver con las manifestaciones humanas de ira. Es diferente. En el hombre se trata de una pérdida de control, de una manifestación de mal carácter. Pero en Dios no tiene nada que ver con esto. Es una ira justa al que se lo merece. La ira de Dios es la respuesta anunciada contra toda forma de pecado. Es por causa del pecado, por causa de aquel que no quiere oír la voz de Dios. Y bueno, hasta se enojan con uno. Incluso hay hermanos que probablemente ya no van a la iglesia. Y cuando se les habla de eso, no quieren ir, se enojan con uno. Si viene a visitarme, pues no me hablen. Hablemos de otra cosa menos de eso. Pero es nuestro deber, y no importa que se enoje quien se enoje, enseñarle la verdad de la palabra de Dios. La ira de Dios es la respuesta anunciada contra toda forma de pecado, le guste al ser humano o no le guste. No es una ira como la del hombre mortal, es una ira con justo juicio. Si lo pensamos bien, dentro de cada uno de nosotros permanece el anhelo de que Dios actúe y juzgue la maldad de los hombres. Y es cierto, porque tanta maldad, hermano. Mire todo lo que sufrió El Salvador. Cómo estábamos aterrados. No podíamos ir a la otra colonia porque era contrario. Arriesgando la vida de que a uno lo mataron. A mí me sentenciaron 2 veces. Gracias a Dios estamos vivos. Pero así era, hermano. El hombre sin Dios es cruel. Por eso algunos deseamos que Dios lo juzgue. Lo juzgue. Bueno, ahora está en paz El Salvador. Todos queremos ver
Como aquellos que abusan de su poder son juzgados, que Dios escuche el clamor de los oprimidos. Y es una verdad, Dios oye a tiempo. Cuánta gente, cuánto hermano no oraba y ayunaba para que sus hijos fueran a los colegios, a la escuela y no les pasara nada. Y que Dios pusiera su mano para que quitara esa maldad. Pero siempre hay maldad, de una forma o de otra. El único que va a terminar con esa maldad es Dios. Ahora, ¿con cuánta frecuencia escuchamos a las personas decir, si Dios existe, dicen ellos, ¿por qué no hace algo ante las injusticias que vemos en este mundo? Si Dios existe, y lamentablemente muchos cristianos y religiosos dicen, existe. No. Dios no existe, Dios es. Dios es. Si existe va a desaparecer, pero Dios nunca va a desaparecer. El problema surge cuando Dios viene a juzgarnos también a nosotros. Ahí está el detalle. Nos va a juzgar. La maldad está, pero también nosotros, si no obedecemos, nos va a juzgar. Te di tiempo. Te he dado tiempo para que te arrepientas y no has querido arrepentirte, dice a Pérgamo y a Tiatira, ¿no? A 2 cartas, buscando la reconciliación ya para la Odisea, si ya lo sacaron al Señor, miren, en esa carta. He aquí yo estoy fuera de la iglesia, de la Odisea. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Estamos en las 2 etapas, simbólicamente. La de Filadelfia, la iglesia del avivamiento, y la de la Odisea, la iglesia tibia. Estamos en ese tiempo y nosotros tenemos que pararnos, tenemos que ser de avivamiento. Nos vamos para el culto, doble culto el domingo, pero ahí estamos adorando a Dios. A veces cuesta, yo sé que cuesta, pero vale la pena. Le contaba al hermano Jonathan ayer que en Alcohólicos Anónimos aprendí eso, ¿no? Que iba todos los días al grupo, todos los días, a las 7 de la noche estaba en el grupo, 7 de la noche. Y cuando ya llegué a la iglesia, todos los días. Y el día domingo, todo el día. ¿Ve? A las 10 empezaba la escuela dominical, de 2 a 4 un culto, o 3 y media, y de 4 a 5 y media el otro culto. Los 3 cultos me tiraba el domingo. Porque en Alcohólicos Anónimos me puse en servicio y me tocó ir a visitar grupos el día domingo. Si lo hice para el mundo, cuánto más para la iglesia, ¿no? No me pesa caminar y no me pesa hablar. Así que aquí estamos, por eso estamos aprovechando bien el tiempo estudiando la Escritura. Que no nos agarre desapercibido el toque de la trompeta, porque se tocará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces eso es, ¿por qué no hace algo ante las injusticias que vemos en este mundo? Dice si es que de verdad existe. El problema surge cuando Dios viene a juzgarnos también a nosotros. Ahí surge. En ese momento ya no nos gusta la ira de Dios contra el pecado. Eso es lo que dijo Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El tiempo apremia. La ira de Dios es contra el pecado. ¿Por qué vamos a tener miedo nosotros si no estamos pecando? Sí, el pecado está en nosotros. Hemos sido limpiados del pecado, pero somos humanos, imperfectos, ¿no? Entonces, por eso Juan dice, el capítulo 1 de Juan 1, ¿no? Que el que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso, dice allí, ¿no? Pero si confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar antes de que Él toque la trompeta, si no, va a esperar la ira de Dios, ¿no?
Pero si Dios ha de llevar a cabo su proyecto para convertir este mundo en un lugar bueno, es necesario que previamente acabe con todo tipo de pecado. Y eso es, mi hermano, no solo los que son mal vistos socialmente, sino cualquier transgresión contra la ley de Dios. Eso es lo que Dios, por eso se le llama la ira de Dios, ¿no? Y es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Cualquier transgresión contra la ley de Dios. Es lógico que los hombres pecadores les desagrade la idea de la ira de Dios, y este debería ser un motivo de preocupación para ellos. Pero no lo hacen, lo que hemos leído en el 14, ¿no? Ni así se arrepintieron, dice. Imagínense. El hombre endurece su corazón. Porque por eso yo digo a veces que no hay ateos, sino personas resentidas con Dios, porque Dios no les hizo el favor cuando ellos querían. Se resintieron. En un libro que escribió este Carlos Marx, sale ese dato, ¿no? De que venía un niño y estaba diciéndole a Dios le dijo, puso el paralelo ahí, ¿no? Que el niño creía en Dios, dándole gracias a Dios. ¿Crees en Dios? Sí, le dice, pues pídele a Dios un helado, un sorbete, a ver si te lo da, clámale ahorita. Y el niño, pues inocentemente, Señor, dame un sorbete, Señor, dame un sorbete, gritando. Y nada, ya ves que no bajó. ¿Dónde está tu Dios? Pídeselo a Carlos Marx. Y el niño le dijo a Carlos, dame un sorbete más, aquí está, ve a comprarlo. ¿Ves? No hay Dios, no existe Dios. En eso están muchos. Pero Carlos Marx era un judío, un resentido con Dios, y murió fuera de la gracia de Dios, ¿no? Aunque era judío, pero murió fuera de la gracia de Dios, hermano. Nosotros necesitamos equilibrarnos. Es lógico que los hombres pecadores les desagrade la idea de la ira de Dios, y esto debe de ser un motivo de preocuparse para ellos, pero no lo hacen. No lo hacen, no quieren. Si le habla un día, le regala un tratado ahí en ley a un señor. Usted es cristiano, usted es evangélico, ¿sí? Por la gracia de Dios. No me des nada de eso. ¿Y qué tiene de malo? Bravo el anciano. Bueno, no lo quiere. Problema, le digo. Ahí se fue, pues ahí estábamos esperando el bus, pero mejor se fue caminando. Entonces, así es el mundo, no le agrada lo de Dios. Pero nosotros tenemos que perseverarnos, ¿no? Porque el tiempo se está acercando. Vamos al verso 2 y 4. Miren, eso fue solo el 1. Vamos a quedar con este 2 y 4 porque esta enseñanza está muy linda, hermano. El gozo de los santos en el cielo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Esto no es de los cantantes de hoy, sino que ya era de Moisés el canto. Y de ahí lo agarraron. El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Pero muchos ya no lo quieren cantar, imagínense, y es palabra de Dios, bíblica. Ya se olvidaron de ese canto. Grandes y maravillosas son tus obras. Es muy lindo. Señor Dios Todopoderoso, eso dice el texto literalmente, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el canto, ¿me?
sus juicios se han manifestado. Entonces vemos lo que sucedió ahí, ¿no? El gozo, cantando, dice, qué lindo, ¿no? Todos, dice, va. El número, todos los que habían rechazado, y oiga bien, lo que está lindo esto, porque vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria. Me parece exaltar más, porque ya nosotros estamos ya arriba con Él. Y está hablando de los que iban a subir, o van a subir en ese tiempo, ¿no? Agarrándolo literalmente presente, pues los que iban a subir, pero ya eso es algo futuro, ¿no? Alcanzando la victoria sobre la bestia y su imagen. Estos son los vencedores de la gran tribulación. Y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios que cantan el cántico de Moisés. O sea, fueron los que Dios rescató de en medio. Aquellos que no negaron el nombre, porque va a haber salvación en la gran tribulación, en el periodo del anticristo, pero ya no va a ser de gracia como hoy. En ese tiempo, o está dispuesto a morirse, o a hacerse al lado de la bestia. Deja de adorar a tu Dios y vente con nosotros. Y que te pongan el sello, los 3 seises ahí. Así podrán escapar de la ira de la bestia, ¿no? Pero no de la ira de Dios, que es diferente, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda enseñanza, hermano. La segunda visión que Juan tiene nos presenta a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Ya no están en la tierra, sino que aparecen en la misma presencia de Dios. Seguramente debamos pensar que estos son aquellos que en el capítulo anterior habían sido cegados para ser llevados a su patria celestial. Juan 14:14, fueron cegados, ¿no? Qué tremendo, hermano, que Dios nos da la oportunidad hasta el último momento. Hay este testimonio que casi no le da, algunos lo he contado, ¿no? Que uno se siente bien. En el 16 me llamaron y no contesté porque estábamos en el culto. Después del culto contesté, ya no me contestaron, pero 10 minutos después me llaman y me dicen, los momos piden la cabeza tuya y la de tu familia. Vea qué fea esa voz, fea, horrible. Pero decía, ¿y por qué? Pues le digo, es que de tu teléfono hablaron a la policía y nos quitaron unas armas y mataron unos 3 momos, o capturaron unos 3 momos. Así que al ratito te vamos a caer. Ya te advertimos solamente para que supieras. Era, le dije, yo no, sinceramente no te tengo miedo. Si quieres venir, pero de mi teléfono no he hablado, no soy sapo, le dije, no soy sapo. Y es una verdad, no soy sapo. Y pues no, aquí está. Y bueno, le dije nada a mi esposa ni a mis hijos, solo en la reunión de los líderes dije que oraran por mí, nada. Y yo venía para Houston, estuve como unos 15 o 18 días me estuve. Pero no me daba cuenta de la impresión, porque sí me impresioné. Mi estómago se disparó, estaba haciendo asientos de sangre. Y no me daba cuenta, yo solo sentía que me mareaba después que me levantaba de la taza. Y así pasó. Cuando ya regresé a El Salvador, pero ya iba pensando siempre en lo que estos habían dicho. Pues me fui a visitar a unas personas y estaba el papá de unos mareros, ¿verdad? Y era el miembro, porque yo quise a los hijos de él.
Entonces estaba hablando con uno de los hijos y me dice, estoy hablando con mi hijo, pastor, gracias por venir, no quiere hablar con él. Mira, vos, le digo, aquí está el pastor, habla con él un ratito. Y me lo pasó. Estaba allá en Barrios. Y bien contento el muchacho conmigo, pues ya me conocían y ya empezó. Y cuando terminó de hablar, le dije, mira, quiero que me hagas un favor. Te voy a dar este número y me decís si es de allí adentro o es de afuera. Va, yo le aviso. Cuelgue y ahí voy a ir a dar vuelta ya. A la hora, a una hora pasó para que me contestara. Y me dice, pastor, es de aquí. Y es cierto lo que le dijeron. Que sí, iban a ir a matarlo. Pero ya no se preocupe. Ya intercedimos por usted. Y agregó, a mi tío no lo podemos salvar. Lo único que nos quedó es decirle que se fuera para Guatemala. Parece que era vigilante, ¿no? Entonces, pero a usted, me dijo, llegó a tiempo. Y se dio la orden que a usted nadie tiene que tocarlo. Entonces, porque sí, porque cuando me dio eso ya en El Salvador, ese asiento, ahí fue que se dio cuenta mi esposa, fui al baño. Pero, terrible, hermanos. Toda la taza llena de sangre. Pero barbaridad. Y me desmayé. Pero ahí estaba una nieta y corrió a hablarle a mi esposa para que me llevara. Pero gracias a Dios, a tiempo. Entonces es lo que Dios hace aquí, a tiempo. Nos está dando tiempo, la advertencia está, la ira de Dios. Pero a veces nos cuesta creernos a nosotros, ¿no? Y es bien importante, hermano, que nosotros leamos lo que la palabra de Dios dice. Yo sé, yo que trabajan algunos materialmente, pues mi trabajo es estar estudiando, ¿no? Entonces, pero unos 10 minutos que usted lea la escritura y si no entiende, ¿verdad? Fuera bueno que pregunte. Para eso estamos. Yo le digo a muchos, si no entienden algo, pregúntenme. No soy alguien muy preparado secularmente, pero sí, algo tenemos de la Biblia y está práctico. Mire lo que dice para terminar 14, 16. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que hablaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Bien? Eso es lo que nos dice el capítulo 14 y 16, que después continúa que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no hace eco de la palabra de Dios, no oye la palabra de Dios, no quiere obedecer. Incluso hay hermanos en nuestras iglesias que les cuesta asimilar. Algunos se vuelven bien desobedientes, ¿no? Creen que el daño se lo hacen al pastor, ¿no? Pero no, se lo hacen al diácono o al líder de la iglesia, no. El daño se lo hace uno. Se lo hace al uno. Si algo aprendí yo, hermano, y a mí no me dijo el pastor ni nadie, ese fue lo que yo hice. Lo aprendí en Alcohólicos Anónimos, aunque ahí me hice mal hablado, lépero, pero ya en la iglesia no, pero sí algo aprendí: a obedecer. Como yo quería saber que estaba en la verdad, le decía al pastor: voy a ir a tal vigilia. Me invitó un hermano y él solamente: vaya, pero tenga cuidado.
Voy a ir a otra. Cada sábado, vaya, pero tenga cuidado. Así todo el tiempo. Por unos 4 meses aproximadamente. Que iba a otra Biblia hasta que vi y comparé con la Biblia que estoy en la verdad de la palabra de Dios. Pero algo, siempre le pedí permiso. ¿Y sabe por qué? En ese tiempo estaba la guerra. Y un hermano joven se fue a visitar familia o a saber a qué allá por Usulután y lo agarraron los soldados. Al rato le cae la llamada al pastor que tenían detenido a este muchacho. Pues el pastor dice, sí lo conozco, pero los miembros de la iglesia siempre me dicen para dónde van. No es que el pastor sea alguien, no. Estar sujetos a vuestros pastores, porque ellos son los que darán cuenta delante. Dice Hebreos 7, 7:7 y 7:14. ¿No? Pero nosotros a veces miramos al pastor, no le decimos. Muchos hermanos he visto que andan por la playa, andan por ahí. Y uno está ahí. Bueno, y estos hermanos, ¿por qué no vinieron el domingo? Ni el pastor sabía. No. Como cristianos, hijos de Dios, tenemos que ser sujetos. Porque aquí está, viene la ira de Dios para los desobedientes. Para aquella persona que no quiere oír la voz de Dios. Así que, amados hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son 45 minutos o más. Vamos a seguir con la otra mitad la próxima. Pero está bonito el estudio del Apocalipsis. Si Dios nos lo permite, llegamos hasta el capítulo 22, lo haremos. Si no, en el camino nos levanta, pues estamos siempre enseñando la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, háganmela saber por WhatsApp o por Messenger o directo. Porque es bueno aprender de la palabra de Dios. Hay cosas que yo no las sé, tal vez palabras seculares no las entiendo a veces. Me voy a Google y pregunto, mire, ya saco lo que es. Pues está práctico. Pero hablando de la Biblia, ya es otro tema, ¿verdad? Si no hay algunas cosas que no entendemos, pero, y quiere saber más, hágamelo saber. Ahí tenemos la Biblia de estudio, la otra sin estudio, pero es la que nos lleva a la verdad de su palabra, nos enseña la verdad y a obedecerle a su palabra y a esperar la promesa divina. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la voz a la iglesia. Y haré que se sienta en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Eh? Entonces Él está tocando la puerta porque la iglesia parece que la está cerrando. La está cerrando. Hay algunos hermanos que hicieron cada 8, decían allá, cada 8 días. Otros cada mes. Es el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo está usted? Reflexione en su corazón. Vamos a orar para quedar despedidos. Y gracias por estar pendientes, hermanos. Gracias. Me motivan para seguir enseñando a través de Facebook. Y esto ya lo estoy pasando a YouTube. Y para pasarlo en vivo en YouTube, tengo que tener más de 50 seguidores. Y como hace poco empecé eso, suscriptores, mejor dicho, que se suscriban. ¿Va? Tengo solo como 20 ahorita, pero si Dios lo permite, un día lo hacemos en vivo y en directo. Hoy no, bajo estos videos y los paso allá. Pero es Dios. Y hay personas que me llaman, me dicen, hermano, gracias. Muchos, no solo de aquí, sino de El Salvador, de Nicaragua, de España, incluso de allá de la India me llamó uno. Ay, que, bueno, tenemos muchos amigos que oyen
Probablemente no en directo porque allá ya va a ser de día o ya es de día, aquí es de noche, ¿no? Entonces, pero Dios es bueno. Oremos. Gracias Dios por tu palabra. Yo sé que no regresa vacía. Tu palabra nos guía, nos conduce cada día, Señor, a hacer lo mejor que podamos en esta tierra. De ti dependemos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, al oyente, al amigo que siempre oye. Bendícelo, yo sé, y repito, tu palabra no regresa vacía. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Despídenos en paz. Amén y amén. Hasta la próxima, mi hermano, si Dios nos lo permite, seguiremos con el otro 5, 6 y 7 de este libro. Son 8 versos nada más, ¿verdad? En la otra parte seguimos con la otra mitad. Así que Dios me los bendiga y hasta la próxima, retornando las escrituras a través de la profecía bíblica. Amén y amén. Hasta la próxima.